Terminar afectando en el razonamiento que habían hecho. No. Por un lado está el BNI, la salud de los trabajadores, que está garantizado y no podemos medir. No podemos lo que decíamos nosotros es que el sistema, como que el sistema es algo así, es algo real. Un aviso a todos los participantes, primero bienvenidos, por favor apaguen sus cámaras, quienes todavía no lo hayan hecho, para facilitar la conexión. Muchas gracias. Bueno, estamos en condiciones de arrancar y es nuestro 9º Congreso de Periodismo Digital, FOPEA 2020. Y estamos aquí guardando la distancia social, pero manteniendo la cercanía afectiva, que es siempre lo que realmente nos interesa, ¿verdad? Estamos en un año atípico, todo se reconvierte, es prácticamente para el periodismo una encrucijada de camino. Por eso nos preguntamos si enfrentamos la realidad de un nuevo mundo y de un nuevo periodismo, ¿no? Bueno, venimos aquí para tratar de encontrar algunas respuestas. Gracias a ustedes por esperar, demoramos desde mayo por la pandemia, pero la verdad que no podíamos fallar. Sabemos cuál es el valor que todos asignan a nuestro Congreso de Periodismo Digital, que cada año realizamos en la sede de la Universidad Blas Pascal en Córdoba. Y a lo largo de este tiempo de espera y preparación, muchos de ustedes nos inspiraron a seguir adelante. Les queremos agradecer por el empuje. Y ahora ya nos ponemos en marcha, ¿no? Vamos a compartir charlas, entrevistas, paneles, talleres. A lo largo de todos estos 3 días prácticamente, con 2 salas de Zoom, hemos tenido una cantidad de inscriptos que nos pone muy orgullosos. Somos 1.800 interesados en tratar de entender esta nueva realidad del periodismo. Y todos venimos aquí para tratar de llevarnos conceptos y herramientas para hacer mejor nuestro trabajo. Como siempre, gracias por confiar en FOPEA.
Lo dejo al presidente de nuestra entidad, a Fernando Ruiz. Fernando. Gracias, Julito, gracias. Solo unas palabras breves para agradecer realmente a muchas personas que han hecho esto posible, ¿no? En primer lugar, por supuesto, Julito, a vos, miembro de la comisión directiva, coordinador del equipo que llevó a cabo esto, junto con Ezequiel Franco, Jessy Ferradas, Mariana Fernández, y también exponer y agradecer a nuestros expositores y expositoras que van a poner su talento y su experiencia para que podamos nosotros ser una plataforma para que eso esté al servicio de todos los periodistas, ¿no? Estos eventos que son difíciles de organizar en lo presencial y ahora en estos días se nos hace también con mucha incertidumbre también este tipo de organización, pero con mucha esperanza como siempre, es el trabajo silencioso de un montón de gente, ¿no? Hoy se cumplen, como dijo Julio, 9 años de nuestro primer Congreso de Córdoba. Cuando nació el Congreso de Córdoba de Periodismo Digital en el 2011, era la mezcla de una doble vocación de FOPEA. Una vocación federal de llegar a todo el país, de que no había distintos niveles de periodismo en la Argentina, sino que todo era un mismo periodismo, y una vocación de futuro. Córdoba representa desde ese punto de vista, este Congreso Digital, la mezcla de esa intersección, ¿no? Esa intersección entre futuro y claramente una vocación federal, ¿no? Y ahora, con este Congreso en total, FOPEA organizó ya 23 congresos, lo que es muchísimo. Es una organización que es cada vez más fuerte, con más presencia, y nuestra actividad, y esto es importante siempre decirlo, se financia con el aporte de nuestros socios y socias y también con la búsqueda de sponsors. Y nosotros con los sponsors tratamos de hacer actividades de capacitación. Nos parece que una de las cosas mejores que podemos hacer en esta situación difícil que vive el periodismo es poner la mayor capacitación disponible gratuita a todos los periodistas argentinos, sean socios, no sean socios, tengan determinada posición política, la oposición política opuesta, no importa, es para todos. Y entonces eso nosotros lo hacemos con el ingreso que nos permite la cuota mensual que pagan los socios y con los sponsoreos, ¿no? Tenemos ahora algunas iniciativas, por ejemplo, gracias al sponsoreo que nos realiza la empresa Google, nosotros hemos podido desde enero llegar alrededor de 60 localidades distintas de todo el país en 17 provincias, dando herramientas digitales a todos los periodistas, otra vez, completamente gratuitos. Eso para nosotros nos enorgullece muchísimo, nos da, de alguna forma, es nuestra principal razón de ser, ¿no? Ser una plataforma para elevar, para hacer crecer al periodismo argentino. También, gracias a la Unión Europea, estamos realizando iniciativas muy activas contra la desinformación, centrándonos en fortalecer al periodismo profesional. La principal herramienta contra la desinformación, contra la fake news, es el periodismo profesional. Eso, cuando una institución como el periodismo profesional se debilita en un país, se amplía el campo de las fake news. Por lo tanto, lo nuestro es fortalecer el periodismo profesional. Y entre otras cosas, lo que estamos haciendo, gracias al apoyo de la Unión Europea, es actualizar nuestro código de ética, nuestro contrato con la sociedad como periodistas. A partir de ahora, estos mismos horas, creo que hoy mismo empieza la primera clase que vamos a hacer del código de ética en aulas de las universidades argentinas. Queremos llegar a todas las universidades argentinas para discutir nuestro código de ética, recibir ideas de los alumnos de periodismo de todo el país, ¿no? Por supuesto, también nos interesa mucho no solo la calidad de los periodistas, sino la libertad de los periodistas. Y desde ese punto de vista, FOPEA defiende siempre, desde Jujuy a Tierra del Fuego, a todos los periodistas. Otra vez, sean socios, no sean socios, piensen políticamente lo que sea. Y lo defiende frente a los ataques directos, como frente a los ataques indirectos. Por ejemplo, pauta oficial, grandes pautas privadas que intentan controlar línea editorial. Bueno, eso es un montón de cosas que estamos haciendo de FOPEA. En los próximos días vamos a empezar unas iniciativas fuertes de acceso a la información. Nos parece que en esta situación de pandemia, pero incluso en la prepandemia, se necesita transparentar mucho más a los estados, tanto a nivel local, como a nivel provincial, como a nivel nacional. Y por lo tanto, en los últimos días de agosto y los primeros de septiembre haremos iniciativas fuertes
en ese sentido. En fin, creemos que este Congreso es sobre el futuro. Y ese futuro consiste en conectar con las audiencias. No tenemos futuro si no conectamos con las audiencias. Y ese es el gran desafío que tenemos y que este Congreso nos tiene que inspirar. Pero el objetivo nuestro no es solo conectar con las audiencias, sino que el periodismo conecte permanentemente con la democracia. Si dejamos de servir nosotros a nuestras comunidades, podemos estar supuestamente conectando con las audiencias, pero no sirviendo a las audiencias, no mejorando nuestras comunidades, ¿no? Por eso creemos que este Congreso lo que tiene que ser es inspirador en ese camino, conectar con las audiencias, pero para conectar mejor con la democracia. Bueno, para terminar, simplemente agradecer también a quien hace esto posible, que es nuestro staff. Tremendos trabajadores y trabajadoras que están en todos los detalles, ¿no? Y que han logrado que este Congreso se pueda concretar y que podamos tener nosotros una gran experiencia estos próximos 3 días. Desde ese punto de vista quiero agradecer y enumerar, si me permiten, y con esto termino, a Majo Grillo, la conductora del equipo, a Betty Pasos, a Eugenia Bellingar, a Delia Viciliac, a Laura Mendivil y a tantos otros que nos están ayudando a participar en esto. Así que muchas gracias a ustedes quienes han inscrito y van a participar en esto. Espero que lo disfruten. Esperamos todos sus comentarios y los vamos a seguir buscando y tratando de conectar para generar la mayor capacitación posible para mejorar el periodismo argentino. Bueno, muchas gracias a ustedes. Julito, toda tuya la palabra. Fernando, muchas gracias. Vos recién mencionaste un concepto clave, conectar audiencias. Le cedo la palabra a José Cretaz, que nos va a presentar un invitado de lujo para tratar de entender cómo se hace. Muchas gracias, José. Es tu turno. Gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación a participar en este panel de este 9º Congreso. Primero algunos comentarios sobre las normas de etiqueta, ¿no? Tenemos ahora algunas normas de etiqueta digital. Los organizadores nos han pedido que mantengamos las cámaras apagadas. Entiendo que para facilitar la fluidez de la comunicación, lo mismo con los micrófonos. Recuerden que pueden hacer preguntas en el momento en el que sientan que es necesario a través del chat. Yo voy a ir transmitiéndole a Ignacio Escolar, a quien ahora voy a presentar algunas de esas preguntas. Bienvenido, Ignacio. Ignacio es, no me quiero olvidar de nada, estuve estudiando un poco, ¿sí? No sé en qué orden, no estaría seguro en qué orden. Es músico, es escritor, es periodista, es un innovador y es un emprendedor del periodismo. Realmente ha tenido muchísimas iniciativas. La que lo convoca a conversar en esta apertura del Congreso de Periodismo Digital de FOPEA es su última creación, que es eldiario.es, sitio de noticias que se ha instalado en el mercado español, y diría en la lengua española, incluso cruzando el Atlántico, que ha innovado, entre otras cosas, en la manera de vincularse con las audiencias y en la forma de monetizar los emprendimientos periodísticos, que es, como todos nosotros sabemos, porque lo vivimos en carne propia, uno de los grandes desafíos de nuestra industria. Obviamente los periodistas tenemos que encargarnos de hacer buen periodismo, un periodismo de calidad, con responsabilidad, con sentido ético, enfocando en la agenda de nuestras sociedades, pero después hay que pagar las cuentas a fin de mes, y eso requiere que los lugares donde trabajamos generen los ingresos necesarios. Así que vamos a charlar con Ignacio. Ignacio, muchas gracias por sumarte a esta conversación. Las agendas políticas a ambos lados del Atlántico son muy intensas por estas horas, así que agradecemos y reconocemos especialmente tu tiempo. Buenos días, José. Gracias a FOPEA por la invitación. Encantado de estar aquí con vosotros. Te preguntabas en qué orden me defino. Yo creo que primero periodista, después periodista, en tercer lugar periodista, y luego un poquito de escritor, un poquito de emprendedor, y en una vida anterior, el siglo pasado, me dediqué a la música también. Muy bien, muy bien. Gracias por la aclaración. Ignacio, ¿y dónde están las audiencias? Esa es una pregunta que le he hecho en este tipo de entrevistas a mucha gente que por ahí ha logrado
generar y atraer y consolidar audiencias? ¿Dónde hay que ir a buscarlas? Yo creo que en la sociedad, en la calle, en las ciudades, en los pueblos, en la gente. Yo creo que al final un periódico funciona y tiene un hueco en la audiencia si consigue convencer a una parte de la sociedad, una parte importante, de que es un medio necesario, de que le va a aportar algo que otros medios no le van a dar, y que en nuestro caso nosotros conseguimos nuestra audiencia de una manera un poco rocambolesca, porque nacimos en el peor año de la crisis económica española, en el año 2012, cuando estábamos intervenidos por el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, por la crisis de la banca. Y fuimos capaces de consolidar un periódico nuevo con bastante audiencia porque aprovechamos un momento muy especial de la actualidad española y porque además teníamos un margen de independencia mayor que el resto de los medios de comunicación españoles. Nuestra gran diferencia es que en un momento en el que España estaba viviendo un problema, por ejemplo, de desahucios, de gente a la que echaban de sus casas porque no podía pagar los créditos, nosotros podíamos hablar con libertad de ese tema porque no teníamos a la banca dentro de nuestro consejo de administración y dentro de nuestro accionariado. Un momento de una mayoría absoluta de un gobierno conservador, con los medios de comunicación bastante intimidados por el poder de ese gobierno, y nosotros teníamos capacidad, por la radical independencia con la que vivíamos el periodismo, de poder hablar de temas de corrupción, por ejemplo, que otros periódicos no podían hablar. Yo creo que la clave por la cual en el diario.es muy rápidamente conseguimos conectar una audiencia es porque había un hueco real en el mercado informativo, había un montón de lectores que no tenían un medio que les representara y que no les contara los temas que les interesaban, y además nosotros, gracias a un modelo económico muy innovador, que entiendo que hablaremos ahora de él, que es nuestro modelo de socios, de lectores que pagan por la información, conseguimos muy rápidamente ser rentables y sobre todo lograr esa rentabilidad económica sin poner en riesgo la independencia periodística. Lograr un modelo de rentabilidad económica, de sostenibilidad del medio de comunicación, que no dependiera de grandes anunciantes, también tenemos publicidad, pero no era lo más importante, sino que nos apoyáramos en los lectores para poder construir un medio con capacidad para hablar de temas que otros medios no podían tocar porque estaban con las manos atadas. Ya que lo mencionaste, ¿en qué porcentajes? ¿Cómo es ese balance? ¿Qué tanto cargan sobre sus espaldas los lectores la sostenibilidad del medio? Ahora mismo ha cambiado un poco la situación por la crisis del coronavirus y hemos tenido un aumento muy importante de socios o nuestros suscriptores. Los llamamos socios porque creemos que es algo más que ser suscriptor del periódico. Ahora mismo es 50-50. Un 50% de los ingresos dependen de la publicidad y otro 50% de las cuotas de los lectores. Tenemos en total, en este mes de agosto ya hemos llegado a 56.500 suscriptores de pago, socios de pago. Somos ahora mismo, yo creo, el periódico digital español con más lectores de pago. ¿Y qué reciben los lectores más allá de la información de calidad, el seguimiento de determinada agencia? ¿Hay, aparte del producto informativo, otros servicios de comunidad? Sí, nosotros, el periódico, el diario.es está abierto, cualquiera lo puede visitar, no tenemos un muro de pago, no tenemos un contador de visitas, nada por ese estilo. Los socios que pagan lo hacen fundamentalmente para apoyar el medio, para que nosotros tengamos capacidad para poder seguir manteniendo ese periódico abierto y también para que lo puedan leer la gente que no puede pagar. Pero les damos una serie de ventajas. La fundamental es que leen el diario sin publicidad. Entran con su usuario y contraseña y pueden leer una versión del diario.es sin publicidad, pensada exclusivamente para la lectura, mucho más agradable de leer, donde no solamente quitamos los espacios publicitarios, sino que también lo que hacemos es rediseñar toda la página, tanto en móvil como en escritorio, para que sea una experiencia de lectura más clara. También les damos una revista en papel. Hacemos un número monográfico cada 3 meses que enviamos a su domicilio por correo postal. Es una revista de mucha calidad, muy cuidada en los textos, que trabajamos, son monográficos. El próximo que estamos haciendo es sobre cómo nos ha cambiado la vida la pandemia del coronavirus. Y son números que mandamos a la casa de nuestros lectores y que es el único contenido exclusivo que van a tener nuestros suscriptores, pero es más por la experiencia de lectura en el papel que por el tipo de contenidos que son artículos como los que publicamos día a día en el diario. También tienen la participación en los comentarios, solo los socios pueden comentar en el diario.es, solo ellos participan en los comentarios, les invitamos a eventos, organizamos conferencias, cursos, descuentos en el teatro, invitaciones al cine, un montón de cuestiones más, pero el apoyo, la razón fundamental por la cual nos pagan como socios, nos apoyan económicamente, es para mantener un periodismo independiente.
para que nosotros existamos y podamos mantener un diario como es el diario.es. Es un modelo muy similar al de The Guardian. De hecho, The Guardian está inspirado en nuestro modelo. Nuestro modelo de socios es previo a The Guardian. The Guardian son socios nuestros. Tenemos un acuerdo con ellos editorial y sacamos una edición en español de The Guardian todos los días. Y ellos, cuando en The Guardian decidieron buscar un modelo alternativo al muro de pago del New York Times, uno de los que usaron para inspirarse fue el del diario.es en España. ¿Qué lugar tiene en este modelo, modelo que por supuesto tiene condimentos periodísticos, de estilos, de cobertura, de agenda, que tiene un modelo de monetización como el que estás describiendo? ¿Qué lugar tiene la tecnología, digamos, ¿no? En la organización de los contenidos, en, no sé, microtargeting, digamos, en el trabajo, incluso con las herramientas que utilizan para poner la edición online? Me parece que se nos congeló Ignacio. Ahí estás. Mi función es... Vale, sí. Ahora que estoy de vuelta. Sí, es que estoy desde el teléfono móvil, perdóname, pero estoy en Almería, no estoy en la redacción de Madrid estos días. La tecnología es muy importante Adelante, para no nosotros pasa nada. desde el primer momento. Yo además, entre mis muchas facetas que has enumerado al principio, también soy socio de una empresa de tecnología que se llama Bitban. Es una empresa multinacional española que da servicio a muchísimos medios de comunicación en todo el mundo. Durante un tiempo creo que en Argentina varios medios del grupo Clarín estuvieron funcionando con nuestra tecnología, clarín.com, también estuvo el portal de finanzas de Clarín y algunos periódicos más. Y es una empresa que nos da todo el soporte técnico para el CMS, que es un poco especial, en parte porque tenemos un muro de pago un poco diferente, ¿no? Antes, cuando he contado las ventajas de los socios, se me ha olvidado contar otra más. Nosotros, cuando les damos todas las noches, a la noche española, a las 8 o 9 de la noche, les damos el adelanto para socios, que son las noticias que los demás lectores van a encontrar en abierto al día siguiente. Y durante unas horas está cerrado solo para ellos. Y hacemos una versión del diario en navegación muy diferente para ellos, ¿no? Y luego estamos aplicando también, hemos desarrollado también una tecnología propia para todo el sistema de cobros, pagos, recurrencia. Es más importante para nosotros, no tanto la propia pasarela de pago, que también la tenemos bien implementada, sino también tener la tecnología como para saber, por ejemplo, cuando un socio lleva más de un mes sin logarse, sin entrar con su usuario y su contraseña. Sabemos que ese socio lo estamos perdiendo. No sabemos si es porque no sabe usar el usuario contraseña, o es que ha dejado de interesarle, o es que ya no está leyendo el diario. Y esos datos los estamos utilizando para segmentar y poder trabajar con nuestros socios antes de que se nos descuelguen, ¿no? En todas las estrategias basadas en lectores que pagan por la información, es muy importante detectar cuando un lector va a dejar de pagar para evitar que deje de hacerlo, ¿no? Es muy importante poder trabajar con ellos para saber en todo momento que están interesados en la información que les estamos dando. Hay otro aspecto relevante en la construcción de las audiencias, que es en una sociedad, imagino que España no debe estar ajeno un poco a lo que pasa a escala global, una sociedad polarizada. Sí. Muchas veces los medios abordan temas o dan visibilidad a cuestiones que su audiencia preferiría tal vez desgizar, digamos, ¿no? ¿Percibieron alguna reacción? Por ejemplo, no sé, que se den de baja de las membresías cuando ustedes hacen alguna cobertura en particular. Eso es constante, ese es uno de los problemas de este modelo, ¿no? El momento en el que tú eres, yo creo que en grandes rasgos hay dos razones por las cuales un lector paga por un medio de comunicación, porque le quiere o porque le necesita, ¿no? Lo ideal es que sean las dos cosas, que te quieran y que te necesiten, pero al menos una de las dos las tienes que tener. Y nuestro modelo, poco a poco, va virando del nos quieren a nos necesitan. Cada vez es más importante el servicio que damos a nuestros lectores que el que nos quieran. Pero claro, cuando tú tienes un modelo abierto completamente, si te necesitan pero no te quieren, no te van a pagar. Si te necesitan pero están enfadados contigo, no te van a pagar. Y eso a veces nos lleva a un problema que nosotros llamamos el síndrome del espejo de Blancanieves. Es el lector que quiere un medio que solo le dé la razón, que le diga todos los días lo guapo que está, que es la más bella, que sus prejuicios son los más bonitos, que su ideología es la mejor, que qué buenos son los suyos y qué malos son los contrarios, ¿no? Nosotros nos rebelamos contra ese modelo, ¿no? Somos un medio con una línea editorial clara, pero desde luego no somos un medio partidista, no somos un medio sectario, no queremos contar solo una parte de la realidad. Y a veces esto nos pasa factura. Por ejemplo, el año 2018
lideramos una investigación periodística bastante importante en España, que fue una investigación sobre unos títulos fraudulentos en una universidad pública, títulos de maestría en una universidad pública que estaban regalando esa universidad a muchos dirigentes políticos muy importantes. Nosotros somos un medio progresista, en la izquierda, el centro-izquierda, abierto, pero más leído por lectores de ideología de izquierdas que por lectores de ideología de derechas. Y cuando contamos en esa investigación que la presidenta de la Comunidad de Madrid, conservadora, había recibido un título universitario fraudulento, tuvimos 10.000 suscriptores nuevos. Claro, cuando 6 meses después publicamos que la ministra del gobierno socialista había tenido el mismo título universitario y tuvo que dimitir, tuvimos 25 bajas. No tuvimos ningún lector nuevo que se suscribiera, ¿no? Y esto a veces es una experiencia un poco frustrante para mí como director y para la propia redacción. ¿Cómo lo combatimos? Con pedagogía. Les explicamos a nuestros lectores por qué es importante para ellos que un medio sea de verdad independiente y les dé las noticias que no quieren leer. Que es más importante para ellos que les contemos esas noticias, aunque les incomoden, aunque sean noticias que les molestan en su corazoncito, en sus sentimientos, a que sea un medio que va a callar cuando tiene una noticia de investigación de un ministro, porque ese ministro es supuestamente de los tuyos, ¿no? Que nosotros no somos de ningún ministro. Pero ese trabajo muchas veces nos cuesta, ¿no? Nos obliga a hacer muchísima pedagogía con los lectores, explicarles por qué hacemos las cosas, explicar por qué eso que consideran que no es una noticia sí es una noticia, explicar que van a leer artículos de opinión que no les van a gustar y que no tienen que estar de acuerdo con todos los que publicamos. Una de las quejas constantes, yo no pago para que publiquéis a menganito. Dices, bueno, pues lo que no pagas es para censurar a quién puede publicar y quién no. Para eso no pagas en el diario.es. Ignacio, mientras sigue sumándose gente, les recordamos un poquito las normas de etiqueta fijadas por los organizadores, mantener la cámara apagada, los micrófonos apagados y por supuesto pueden hacer preguntas, pueden ir planteando las propias inquietudes en el chat, así las vamos también compartiendo con Ignacio. Decías, Ignacio, de plantear una suerte de pedagogía con los lectores, explicándoles esto, que uno podría decir que es increíble que hay que explicar, pero en el contexto tal cual, en el contexto de la polarización hay que hacerlo. Eso me lleva a la cuestión del diálogo. Cuando alguien paga por sostener un medio, aunque sea un pequeño monto, 50.000 o más de 50.000 socios, como lo llaman ahí en el diario.es, siente que de alguna manera, bueno, está haciendo una contribución especial y demanda tal vez, muchos de ellos, alguna atención especial. ¿Cómo, más allá de los servicios diferenciales que tienen por el hecho de ser miembros, cómo es la conversación con esos socios, el diálogo? ¿Hay un responsable de atender las inquietudes? Esta pedagogía que vos planteabas, obviamente será a través de artículos, de instructivos, de tutoriales y demás, pero ¿hay también alguna instancia de diálogo más dentro de lo que se puede, de la masividad personal con esos socios? Tenemos un equipo de socios de 3 personas que se dedican exclusivamente a responder a los lectores, a los socios, cuando tienen cualquier tipo de problema. Pero una parte fundamental de toda la estrategia de comunicación con los socios la llevo yo personalmente. Y creo que además es importante que la lleve yo personalmente. Cuando un socio se da de baja del diario.es, le pedimos que rellene una pequeña encuesta para que nos explique por qué se ha dado de baja. Las campos es pues, fundamental y el que más suele ocurrir, más en estas circunstancias, motivos económicos. Pero luego una de las opciones es motivos editoriales. Y cuando es motivos editoriales, le damos un mensaje escríbenos, mándanos un correo, manda un correo al director. Y sale mi correo electrónico. Yo recibo al día una decena de mensajes. Cuando hay de repente alguna crisis con la comunidad de socios, de algo que les ha enfadado más, son 30 o son 50, pero lo normal es que sean entre 5 y 10 o 15 al día, ¿no? Suelen ser muy parecidos. Normalmente cuando alguien se queja, los motivos de queja suelen ser muy parecidos y tiene mucho que ver con el tema que os comentaba antes, ¿no? Con esto de habéis publicado una noticia que no me gusta y en mi periódico no quiero leer estas noticias, o no quiero leer esta opinión, o no quiero leer, o no me gustó este enfoque y tal. Yo los contesto personalmente. Le dedico todos los días una hora y media, algunos días media hora, otros días 2, a responder a los lectores. No es un tiempo perdido, aunque parezca poco escalable, porque la realidad es que a medida que van creciendo cada vez son más. Y, en fin, llegaría un momento en el cual yo sería el único responsable del servicio técnico, sería mi jornada completa laboral. Pero sí es escalable porque casi siempre son temas muy parecidos, con lo cual puedo
sin copiar y pegar el texto, sí puedo repetir algunos argumentos o repetir una parte del correo que he usado con otro socio. Y sobre todo me sirve para algo importantísimo, que es mantener el pulso con mi comunidad de lectores. Mantener yo mismo como director, y creo que es una de las funciones claves de un director, esa relación directa con la comunidad de lectores que te lee y que te soporta, ¿no? Y que te apoya. Y en ese tiempo que dedico, luego me permite trabajar con toda la comunidad de socios, habiendo hecho un entrenamiento previo 1 a 1, ¿no? El poder trabajar 1 a 1 con algunos de ellos, ver cómo reaccionan a mis argumentos, qué les convence, qué no, cuáles son los argumentos que mejor funcionan, cuáles no les acaban de convencer, me ayuda mucho a mantener esa sensibilidad que creo que cualquier director debe de tener de su comunidad. Un director, aparte de tener un trabajo de organizar el mundo, la jerarquía, trabajar con un equipo, otra parte muy importante de mi trabajo como director es mantener esa sensibilidad de en qué anda y cómo responde mi comunidad. No porque vaya a hacer un periódico a su servicio, sino porque una comunicación consiste en un emisor y un receptor, y si no entiendes lo que tu receptor está recibiendo, no vale de nada nuestro trabajo, ¿no? Y ese tiempo que le dedico a los socios probablemente es uno de mis tiempos del día mejor empleado, ¿no? Y luego me ayuda mucho a poder mandar cartas masivas a todos los socios explicando temas más complejos. Tenemos también una sección que se llama El Diario Responde, donde regularmente publico algunas de las cartas que me llegan y las respuestas que he dado. Y, por ejemplo, una de las ventajas de esa capacidad de tener ese contacto tan directo es lo que nos pasó cuando llegó la crisis del coronavirus. Os decía que ahora tenemos 56.000 socios. Arrancamos el año en 36.000 y en solo 8 meses prácticamente casi, bueno, no llegamos a duplicar, pero tuvimos un aumento increíble, tuvimos más de 20.000 socios en muy poquitos meses. Fue gracias a una campaña de correos electrónicos que mandé a los usuarios registrados, a los exsocios, avisándoles de que el diario.es, con la crisis económica que venía, estaba en peligro, pidiéndoles ayuda. Y esos correos tuvieron muchísima eficacia, creo que en gran medida porque el entrenamiento que hago todos los días de responder 1 a 1 me ayuda a entender cómo funcionan los motivos de un lector que decide pagar por un periódico que podría leer gratis, ¿no? ¿Cuáles son las razones que le lleva a alguien a pagar por un periódico que podría leer exactamente igual siendo gratuito? ¿Cuánta información sobre la gestión y sobre la gestión económica, financiera reciben los socios? Tenemos una política de transparencia muy avanzada. Yo hago 2 informes de mi puño y letra, los escribo yo, se lo mando por correo a todos los socios, lo publico en el blog 2 veces al año. Publicamos cuentas semestrales, les damos datos, por supuesto, de ingresos, de gastos, de áreas de gasto, tanto en nóminas, tanto en seguros sociales, tanto en la oficina, tanto en telecomunicaciones, tanto en viajes, tanto en colaboradores. Y también damos datos, no 1 a 1, pero sí de rangos salariales de los sueldos en la redacción, el sueldo medio, el sueldo más bajo. Contamos también tipos de contratos, qué contratos utilizamos, si son contratos temporales, si son contratos indefinidos, fijos, que se llaman en España. Les damos muchísimo detalle. Es una de las claves del proyecto de nuestro proyecto de captación de socios, porque para que un lector te dé tu dinero por un periódico que es gratuito, tienes que darle confianza, y la confianza se gana con transparencia. Nosotros damos un informe de cuentas que yo creo que ningún otro periódico español de nuestro tamaño publica. Nadie da ese tipo de detalle que damos nosotros, ni siquiera las empresas cotizadas. Tenemos algunas preguntas ya en el chat que podemos ir compartiendo. Invito al resto. Ya somos 200, más de 200, siguiendo esta conversación con Ignacio Escolar, director de eldiario.es. Y las preguntas, había 2 referidas a la estructura de la redacción, que empezabas a mencionar un poquito. Cómo se compone la redacción del diario.es, cuántos periodistas trabajan, cómo está armado el equipo. Son 2, en síntesis, las dos preguntas. Pues arrancamos siendo un proyecto muy, muy pequeñito. Éramos 12 personas en la redacción, 9 personas en redacción y 3 en administración comercial. Eso era el equipo inicial en el año 2012. Hoy somos 159 personas, entre todo el equipo del diario.es y las ediciones locales. Unas 100 personas trabajamos en la redacción central de Madrid y luego tenemos 59 personas más que trabajan en las ediciones locales. Tenemos 14 ediciones locales en España, en las principales autonomías, Cataluña, Andalucía, el País Vasco, Galicia, en fin, casi todos los territorios. Nos faltan solamente 3 para tener todo el mapa completo con ediciones locales en toda España. Del total de la plantilla, 2/3 es redacción, 1/3 es administración comercial, más o menos. O sea, de la plantilla de Madrid, de los 100, algo menos de 70 personas son periodistas y el resto es el equipo técnico, el equipo de socios y marketing, el equipo comercial y el equipo de administración. Ya empezamos siendo un periódico pequeñito, pero ahora mismo
pues somos uno de los, no sé, de los 5 o 6 periódicos más grandes de España en el ámbito digital, incluso también en el del papel, porque ya las redacciones están en España muy menguadas. Todo ha sido un crecimiento muy fuerte porque a medida que hemos ido creciendo, fuimos capaces, gracias al modelo de socios, de ser rentables en el año 1 y tenemos ya 8 años en el mercado. Y cada año hemos reinvertido el beneficio del año anterior en seguir creciendo. Hemos construido un periódico que ha crecido muchísimo en este tiempo, tanto en audiencia como en plantilla, como en ingresos, como en suscriptores. ¿Cómo es la estructura, digamos, en cuanto a la redacción? En los últimos, no sé, 2 décadas hemos conversado mucho sobre integración de redacciones, la Claro. forma, el layout de las redacciones. ¿Cómo trabaja esa redacción central? ¿Cómo es? ¿Cómo se conecta con las redacciones de las autonomías? Bueno, ahora todo ha cambiado con el confinamiento. Veo que hay una pregunta sobre cómo nos organizamos ahora. Respondo a la estructura de cómo éramos en enero y os explico cómo es la que tenemos ahora. En la redacción central tenemos una mesa que trabaja con portada y redes y donde está la dirección del periódico, que está abierta desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, los fines de semana una hora un poco menos, de 9 a 11, pero está abierto durante la mayor parte del día, durante cuando hay agenda informativa, durante todo el tiempo. Tenemos un equipo que está gestionando la portada, las redes y que es un poco el núcleo central de la redacción. No tenemos edición en papel, con lo cual es mucho más sencillo, no hemos tenido que integrar nada, de hecho es al revés. El producto en papel que hacemos es una revista trimestral que lo hacemos casi con colaboradores y con tiempos perdidos de la redacción, pero no entra dentro del área central de la información. El diario.es cubre prácticamente todas las áreas de un periódico normal, salvo una, no tenemos deportes, no tenemos sección de deportes. Porque en el arranque no la teníamos, era solo un medio político y nos dimos cuenta de que nuestro lector no le interesaba, sí le interesaban los deportes, pero no le interesaba lo que podíamos ofrecer de deportes. No había casi nada en información deportiva que les llevara a pagar por ese periódico, ¿no? Así que nos centramos en el área de la información dura, de política, economía, internacional, el área de sociedad, que nosotros la entendemos como sanidad, educación. Tenemos un área muy importante de derechos humanos, que se llama Desalambre, donde hablamos mucho de migraciones, y el área de opinión. En estructura de redacción, aparte de la estructura de mesa, que tiene sus propios jefes, hay un jefe de economía, una jefa de sociedad, un jefe de política, una jefa de género, que es una redactora específica dedicada a temas de feminismo, y un área de internacional cultura, que lo tenemos unificado temporalmente por todo el lío del coronavirus, porque tuvimos que cambiar algunas piezas para reforzar las áreas más duras de la redacción en esta situación tan excepcional, ¿no? Y desde hace varios meses, desde el 10 de marzo, estamos todos trabajando a distancia. Ahora me encontráis en Almería porque estoy trabajando, pero la redacción está en Madrid. Aquí estamos en periodo estival, en verano, y estoy aprovechando los últimos días de playa. Mañana me vuelvo ya a Madrid, pero estoy trabajando desde aquí porque toda la redacción está trabajando en remoto, cada uno desde su casa o desde su casa de la playa. Y creo que seguiremos así unos cuantos meses más. ¿Sí? No creo que vayamos a retomar la oficina y volver a la redacción al menos hasta el año que viene, no sabemos en qué mes. Ignacio, antes de seguir con las preguntas, hay ya unas cuantas en el chat. Me quedó una consulta de cuando hablabas del equipo Sí. y respecto de los sueldos. Los salarios de los periodistas están en el orden de lo que pagan los otros periódicos en España. ¿Es distinto? ¿Cómo lo definen? Nosotros arrancamos pagando algo peor que los otros medios, como un medio joven y pobre. Ahora yo creo que estamos en línea con los demás medios, más o menos. Probablemente pagamos mejor a nuestros redactores jóvenes que los grandes medios, porque tenemos una política salarial bastante coherente con nuestros principios editoriales. Nos parecía que si defendemos el empleo estable, pues no podíamos tener a los redactores más vulnerables en precario en la redacción del diario.es. Un redactor de 25 años con su primer empleo en el diario.es está ganando del orden de 1.300 euros al mes. Cuando cumple los 2 años de contrato pasa a ganar alrededor de 2.000 euros brutos al mes. Es un buen sueldo, mejor que el que ganarían en otros medios. Los periodistas más caros de la redacción, los jefes de la redacción, al contrario, ganamos algo menos que lo que ganaríamos en otros medios, empezando por mi propio sueldo como director. Yo, antes de ser director del diario.es, fui director de Público, que fue un periódico de papel en España que fundé en el año 2007,
Yo creo que ganaba 40% más de lo que gano ahora como director, a pesar de que esta es mi propia compañía. En el diario.es, un dato importante que no os he contado es que los dueños de la redacción somos, en su inmensa mayoría, los periodistas que trabajamos en la redacción. No somos una cooperativa, pero el equipo fundador que lanzó el diario.es sigue siendo el equipo propietario del diario.es. Yo soy el principal accionista del periódico y el resto de mis compañeros de redacción, entre todos, manejamos más del 70% de las acciones de la empresa editora. El otro 30% son familia y amigos, o sea que tenemos una situación de absoluta independencia también en la empresa periodística, ¿no? Nosotros fundamos el periódico con los ahorros de 16 personas, la gente que estábamos en el equipo fundador y nuestros amigos y familiares, y conseguimos, gracias al apoyo de los lectores, no tener que hacer ninguna ampliación de capital, ni tener que pedir créditos, no tenemos tampoco deuda con ningún banco, hemos podido mantenernos en una independencia radical, sin necesidad de tener que recurrir a créditos, con lo cual eso también nos da una autonomía muy, muy grande, ¿no? Es una empresa de periodistas, dirigida por periodistas, los dueños somos periodistas y no tenemos otro interés que el periodismo, por eso es tan diferente a otros periódicos en España y en el mundo. Eso que subrayás, ser una empresa de periodistas, hecha por periodistas y conducida por periodistas, puede ser algo muy bueno para el periodismo y para los contenidos, pero no necesariamente bueno para la gestión y el management. ¿Cómo se combinan esas dos lógicas? En el equipo fundador hay también personas que vienen del mundo de la economía y la gestión. Me acompañan en el proyecto José San Clemente, que es el presidente del diario.es, y que fue el consejero delegado, el principal ejecutivo del Grupo Z, que era un grupo de prensa muy importante en España, dueña de Interview en su momento, la revista Interview, del periódico de Cataluña, de muchos periódicos importantes en España. Y el director gerente, que es también socio fundador del diario, es Juan Checa, que antes fue director gerente de un montón de medios de papel, muchísimo más grandes que el diario.es, con lo cual la parte económica y la parte empresarial siempre ha sido muy sólida desde el arranque. Yo creo que eso que apuntabas es cierto. Uno de los problemas de las empresas de periodistas es que piensan en el periodismo y no en la empresa, ¿no? Y es muy importante tener en tu equipo a gente que sepa también de esas funciones. Yo soy también el principal responsable empresarial, soy el consejero delegado, que en España es el CEO, el máximo responsable empresarial, pero estoy rodeado de un equipo de gente que viene del mundo de la empresa y que me ayuda mucho a que todo esté en orden. Tenemos algunas preguntas más. Por ejemplo, Simón dice, ese aumento de socios que mencionabas hace un momento, ¿se transformó en un mayor caudal de noticias o el flujo de contenidos es el mismo? Ese es un dato interesante. ¿Cuántas notas por día, por ejemplo, publica el diario.es? Publicamos demasiadas. A ver, nosotros es que el periódico tiene un poco dos ritmos, ¿no? Tenemos una última hora que es permanente y de hecho tenemos incluso una sección que llamamos Minuto Político, que es un minuto a minuto de toda la actualidad, sobre todo política en España. Ahora está muy enfocada ese minuto al coronavirus, se dedica a cubrir al minuto todo lo que está pasando en el mundo del coronavirus. Con lo cual el número de noticias solo de última hora es cientos. Pero la parte más importante de nuestro producto es lo que llamamos el adelanto para socios, la edición que hacemos cada noche, que se cierra, como en un periódico de papel, y que es las noticias principales que al día siguiente serán la parte fundamental de nuestra oferta informativa, ¿no? El adelanto se compone de alrededor de 50 artículos, entre opinión, información, y es un periódico completo. Si lo llevásemos a papel, sería nuestra edición de papel. Y en ese doble ritmo de última hora, pero al mismo tiempo un producto más trabajado, que se trabaja desde la redacción de un día para otro, o de un ddía para dentro de 2 o para dentro de 3, o sea que nos ha ayudado mucho también a mantener una voz propia, ¿no? Porque el problema de los medios digitales, al menos cuando arrancamos el diario.es, es que casi todos estaban en el última hora y nada más que en el última hora. Nadie pensaba en crear un producto específico con la densidad que tiene la prensa escrita en papel en digital. Y una de las claves del diario.es es que, para bien o para mal, tal vez por mi procedencia de periódicos impresos, siempre hemos pensado en ese producto cerrado para los lectores, donde obligas a la redacción a pensar a contar no lo que está pasando, sino en pensar qué va a contar novedoso para el día siguiente a los lectores, ¿no? ¿Qué va a tener que aportar con todo lo que está ocurriendo, con la información que tiene, con sus fuentes, que sea novedoso al día siguiente? Ese pequeño reposo y ese cierre diario nos ayuda mucho a que el producto tenga más calidad. No te escucho. Acá estoy. Fernando pregunta ¿cómo se complementan con las redes sociales? Y es una pregunta muy buena la de Fernando, que refiere a la inversión publicitaria, si hacen inversión publicitaria en redes.
No hacemos cero inversión publicitaria en redes, salvo unas pequeñas campañas que destinamos a captar socios. Solamente el único anuncio en Facebook que compramos es hazte socio del diario.es y es un anuncio, una campaña muy chiquitita que destinamos no a comprar audiencia, sino a comprar lectores de pago. De hecho, estamos bastante en contra de esa política porque en España, me imagino que en Argentina pasa algo parecido, está provocando una enorme distorsión en los datos de audiencia auditados, ¿no? Como en España el medidor oficial es Comscore, creo que en Argentina también es Comscore, sabéis que es una medición que suma a usuario único acumulado mensual. Al ser mensual, genera un incentivo perverso para comprar tráfico en Facebook porque te vale con comprar una vez a cada lector al mes y ya te cuenta como un lector acumulado mensual en Comscore. Absolutamente casi todos nuestros competidores, o más de la mitad de nuestros competidores, están gastando cifras astronómicas en comprar audiencia. Yo creo que es una estrategia equivocada, que valía para el mundo donde vendíamos impresiones publicitarias, pero desde luego a mí no me vale para nada. Yo necesito lectores que paguen, no comprar lectores. Es al revés. Mi inversión, el producto que yo hago no está pensado para generar clickbait en redes sociales, sino para convencer a alguien de que pague. Si tu estrategia consiste en generar páginas vistas, comprar tráfico en Facebook es una buena estrategia o puede ser adecuada, pero si tu estrategia se basa, como en nuestro caso, en convencer a lectores de que paguen por un periódico gratis, que ya es complicado, lo que tienes que dar es el mejor periodismo posible, el de más calidad, el más riguroso, el más exacto. Dar un titular que consiga muchos clics y que luego sea falso te resta, no te suma. En cambio, en el modelo de la página vista te suma y no te resta, ¿no? Por eso nosotros, yo creo que nos ha ido mejor que nuestra competencia en estos últimos años, porque creo que todo el mercado mundial está cambiando de las páginas vistas a los lectores de pago y que nosotros ya estábamos en esa estrategia desde hace 8 años. Ignacio, ¿cuál es la posición del diario.es en esta disputa global entre los medios generadores de contenidos tradicionales y las plataformas? Bueno, esa pregunta es compleja. Yo creo que yo creo que nosotros como medios, como industria, cometimos el error de entregar nuestro negocio a las plataformas, ¿no? Creo que es un error absoluto hacer tu estrategia basada en el algoritmo de Facebook o en el algoritmo de Google. Nosotros nos dirigimos a los lectores, no nos dirigimos a los algoritmos. Y cuando haces toda tu estrategia alrededor de un algoritmo, llega la plataforma, la cambia, te obliga a pagar, te obliga y te destroza, ¿no? Porque toda tu estrategia se basaba en una ecuación que ni siquiera es tuya, ¿no? Que no es de tu propiedad. Por eso nosotros siempre hemos sido muy reacios, ¿no? Tenemos un alto seguimiento en redes sociales. Yo tengo en Twitter 1.040.000 seguidores, en Facebook tengo también cientos de miles, el diario también tiene más de 1 millón de seguidores en redes sociales. O sea, tenemos una buena comunidad en redes sociales, pero no construimos nuestra estrategia en la plataforma de otro. Me parece que es un error y que la prensa se ha dado cuenta tarde, en líneas generales, de que era equivocado construir tu casa en un terreno que no te pertenece, ¿no? Por esa... era pan para hoy y hambre para mañana, como decimos en España, ¿no? Conseguías mucha audiencia afinando tu estrategia de SEO para conseguir paracaidistas de Google, pero eso no te valía de nada porque Google mañana cambiaba una tuerca y destrozaba el tráfico de tu medio de comunicación. Por eso yo creo que en el medio plazo va a haber un enorme cambio en todo el mundo. En España está pasando ya entre el pago y el abierto, ¿no? Con distintas características, pero absolutamente todos los medios españoles están apostando por el pago y están abandonando la estrategia basada en las páginas vistas y en las audiencias basadas a su vez en las plataformas, ¿no? En Google, en Facebook. Y creo que el volver a que nuestra relación sea con lectores y no con lectores ocasionales nos va a cambiar no solamente la estrategia comercial, sino la manera de hacer periodismo. No haces el mismo periodismo si pretendes que alguien pague por tu información. Una repregunta sobre este tema. ¿Deberían Google, Facebook y otras plataformas pagarle a los generadores de contenidos cuando entregan resultados de búsqueda o circulan información en sus plataformas originada en sitios como el diario.es? Yo creo que sí, pero no creo en un modelo basado en la gestión colectiva. O sea, creo que sí, que tienen que pagar y creo que van a acabar pagando en todo el mundo. Pero en España ahora estamos en un debate muy amplio con este tema de si hay que pagar o no pagar, cómo se recauda ese dinero y cómo tienen que... Y no creo en el modelo de entidades de gestión colectiva. Es decir, esta idea de que Google tenga que pagar igual a un medio que genera basura que a un medio que genera buen periodismo, ¿no? Creo que si es Google quien tiene que decidir a quién paga, pagará por el buen periodismo y no por la basura. Y si es un modelo en el cual se hace una métrica de tantas páginas vistas, tanto te toca, acabaremos fomentando la basura, acabaremos fomentando el mal periodismo, ¿no? Por eso creo que hay que buscar modelos en los que las plataformas
remuneren el trabajo que hacemos los periodistas y los medios de comunicación y del que se aprovechan esas plataformas, pero al mismo tiempo no creo en un modelo en el cual a Google se le obligue a pagar a todos por igual, absolutamente a todos los medios por igual, independientemente de la calidad de esa página vista, porque si hacemos eso, lo que provocaremos será mal periodismo, un incentivo para hacer mal periodismo. Preguntan, Vale, y había alguien más, creo que Fernando, ¿cuántos socios son de España y cuántos del exterior? Y yo agrego un dato más. ¿América Latina está en el horizonte como área, agenda, cobertura? Sí, América Latina es claramente, en algún momento será nuestra área de expansión, porque compartimos un idioma y creo que el modelo del diario.es, tal y como lo hemos concebido en España, es trasladable a otros países perfectamente igual, evidentemente con periodistas de esos países y no con periodistas trasladados desde España, porque creo que la clave es encontrar a periodistas que entiendan la relación con su comunidad de lectores, ¿no? Pero sí, en algún momento, no inmediatamente, pero en algún momento sí que nos plantearemos hacer más América Latina, ¿no? Y en cuanto a cuántos son españoles, es el 90 y tantos %. De hecho, los socios que no son de España, en realidad son españoles viviendo fuera de España, más que socios extranjeros. Tenemos muy poquitos, entre otros motivos porque la cuota de socios se paga en euros, que es una moneda fuerte, con lo cual es muy difícil que en un país castellano parlante vayan a pagar por una información tan cara para ellos, que además pueden leer sin pagar, ¿no? Con lo cual el número de socios que tenemos en otros países latinoamericanos es muy, muy pequeño. Tenemos varias preguntas del millón, ¿sí? Que son estas preguntas claves. Gonza dice, mi pregunta es, en un mundo donde los medios van mutando constantemente, ¿dónde crees, Ignacio, que está la clave del periodismo de cara al futuro? Y otra consulta sería por algún consejo para quienes quieren dedicarse al periodismo, a la comunicación. Sobre el futuro, bueno, voy a incidir en algo que decía antes. Es que creo que lo que vamos a vivir ahora es una vuelta al viejo periodismo, al periodismo de calidad, me refiero, ¿no? Yo creo que durante un tiempo los medios de comunicación de Internet tuvimos el espejismo de ser medios masivos de televisión, ¿no? Esto iba a ser una audiencia masiva que explotaríamos por medio de la publicidad y esto ha sido falso, no va a ser así. La publicidad va a seguir cayendo en todo el mundo y eso va a provocar que se cambien no solo los modelos de negocio, sino la manera de hacer periodismo. Cuando alguien, por poner un ejemplo, si tú quieres hacer una televisión de pago, tienes que hacer las series de HBO o de Netflix o de Movistar. Si tú quieres hacer televisión en abierto que vea todo el mundo, haces Gran Hermano, haces Big Brother, haces un reality, haces un producto de mala calidad, pero muy masivo y que engancha a mucha gente y barato, sobre todo, barato de producir. En periodismo pasa algo parecido. Si quieres hacer audiencia de páginas vistas, el tipo de periodismo que haces es diametralmente opuesto a lo que haces cuando tienes que convencer a lectores de que paguen, ¿no? Y creo que esto, que está empezando a verse, se va a acelerar, ¿no? De hecho, se está acelerando ya. Mi teoría es que la pandemia del coronavirus ha sido como un túnel del tiempo. Nos confinamos en nuestras casas en el año 2020 y vamos a salir en el año 2030. Y que muchos procesos que estaban ya en marcha, de todo tipo, el más evidente es la digitalización, el teletrabajo, pero hay muchos más. La vuelta de las fronteras, por ejemplo, el freno a la globalización, está pasando ya y está pasando más con el coronavirus. El tema del autoritarismo y cómo se relaciona el uso de decisiones muy, no diría arbitrarias, pero sí autoritarias y que todos de una manera o de otra seguimos. Y no estoy con eso cuestionando las medidas que se están tomando con el coronavirus, pero sí advirtiendo de que se está produciendo ese fenómeno. Y en el periodismo están pasando también varias tendencias, se han acelerado, ¿no? Había una tendencia que sustituía Internet por el papel, se ha acelerado en estos meses. Había otra tendencia que sustituía la publicidad por el pago, se ha acelerado en estos meses. La publicidad ha caído mucho más y el pago ha subido muchísimo, no solo en nuestro caso en el diario.es, sino en otros ejemplos que conozco en todo el mundo. Este túnel del tiempo todavía no sabemos cuánto dura ni a qué año nos lleva, pero desde luego nos va a acelerar muchísimos de los cambios que estaban en marcha. Otra pregunta muy interesante para mi gusto. Dice, Ignacio, ¿crees que el modelo de negocios que plantea el diario.es puede aplicarse y funcionar a pequeña escala, es decir, en periodismo hiperlocal? Creo que es más difícil, porque nosotros requerimos una audiencia muy fuerte para poder tener un modelo de sostenibilidad con socios. Para que os hagáis una idea, la audiencia diaria del diario.es ahora mismo es 2 millones de usuarios, entre 1,2 y 2 millones de usuarios únicos al día, de los cuales solamente pagan 50.000. Ahí te da la escala de qué audiencia tienes que tener para tener un lector de pago, ¿no? Los porcentajes del lector recurrente es que
es que es una fracción, es un 3%, un 2% los que llegan a pagar. Eso en el mercado español. En otros mercados el porcentaje de conversión sería todavía más pequeño. Y el problema que tienen los medios hiperlocales es que requieren un volumen al contrario, tienen un volumen muy pequeño. Entonces, si vas a una ciudad de 50.000 habitantes y te leen 10.000, pues del 10.000 el 3% no te da suficiente volumen como para poder pagar un medio de comunicación, ¿no? Yo creo que el modelo de suscriptores o de socios como el nuestro requiere de una audiencia amplia. No se puede hacer o se hace con más dificultad en audiencias pequeñas. Nosotros lo que sí que hemos hecho es colaborar con medios hiperlocales. Hemos comprado, de hecho, hemos tomado participaciones accionariales, hemos comprado varios medios hiperlocales. Hemos comprado uno que se llama Somos Malasaña, que es de un barrio de Madrid, ni siquiera de una ciudad. Hemos comprado también una participación en un medio que se llama Cordópolis, que es un medio de comunicación líder en una ciudad, en Córdoba, España, pero que es un medio local, ni siquiera regional. Y ahí sí que creo que puede haber una capacidad de rentabilidad, pero porque hay una sinergia entre nuestra estructura, nuestra venta de publicidad nacional, nuestra tecnología y su explotación local, ¿no? Nosotros esa red de lo que os hablaba antes de 14 medios locales, regionales, la hemos construido colaborando, ¿no? Con pequeñas redacciones. Nosotros tomamos una participación, ellos explotaban localmente la publicidad, nos compartíamos los gastos de tecnología y de esa manera sí que se pueden hacer medios locales o hiperlocales rentables, ¿no? Pero requieren una estructura por encima que les sustente. Al menos es lo que he podido encontrar yo. Volviendo un poquito para atrás en lo que conversábamos, Julio Perotti me transmite una pregunta que están haciendo en el canal de YouTube, donde se está también transmitiendo esta conversación, y dice, preguntan así si aplica al periodista tener una mentalidad empresarial, porque en general los estudiantes de periodismo no suelen tener ese interés. A mí me tocó hacer de empresario a la fuerza, ¿no? Yo era periodista, solo quería haber sido periodista, y cuando en el año 2012 me puse a montar este proyecto, pues me tocó un poco obligado por las circunstancias, básicamente porque me di cuenta de que la mejor manera de mantener mi independencia periodística era ser dueño de la redacción, y que era la única fórmula en la cual yo podía mantener el tipo de periodismo en el que creía, ¿no? Y por eso me lié en montar el diario.es. Si en otras circunstancias de mercado yo no hubiese emprendido ningún proyecto, si hubiese tenido un periódico que me hubiese permitido hacer lo que me gustaba hacer y que me hubiese permitido mantener la independencia que hoy mantengo, que hoy disfruto, no me hubiese puesto a montar ningún otro proyecto. De hecho, me tuve que formar, me hice un curso en una escuela de negocios para entender algunas de las mecánicas de mi nuevo trabajo, que no solamente es el periodístico, sino también el empresarial. Pero es cierto que la mayoría de los periodistas no solamente no desconocemos, sino que a sabiendas a veces ignoramos lo que ocurre, ¿no? Y creo que es importante que los periodistas mantengan esa muralla china entre lo empresarial y lo periodístico que mantiene la independencia de los medios de comunicación. Pero al mismo tiempo creo que no habla muy bien de nuestro oficio, que en las propias redacciones se tenga tal ignorancia de cómo funciona su propio negocio, ¿no? A mí me generan dudas, ¿no? Si no somos capaces de entender qué pasa en nuestra casa, ¿cómo vamos a explicar el sector eléctrico o el sector de las telecomunicaciones a los lectores, ¿no? Si no hemos entendido lo que ocurre en nuestro propio sector, ¿no? Y creo que en ese sentido no vendría mal que en las universidades se enseñase algo más, sé que se enseña, ¿no? Pero con más, se insistiese algo más en el modelo y en la empresa periodística, en cómo funciona una empresa periodística. Hay una pregunta sobre las métricas, ¿no? Un poco lo sobrevolamos al tema. ¿Qué foco ponen ustedes, qué leen o qué buscan encontrar en las métricas de audiencia? Y hay una consulta también vinculada con esto sobre el tiempo de lectura, tiempo de permanencia de los usuarios en el diario.es. Pues os voy a dar el dato exacto porque lo puedo consultar así, porque no me lo sé de memoria, ¿no? El tiempo, voy a entrar ahora, entro en mi Charbit, estoy abriéndolo, os leo los datos. Esto es un mes muy anómalo porque estamos en pleno verano y nos sale 1 minuto 30 de tiempo medio de lectura. Es un poco raro porque estamos en un momento de mucho tráfico móvil porque es la hora de comer en España, ¿no? Normalmente nosotros las métricas que más nos interesan y las vigilamos todos los días es la métrica de conversión a socios. ¿Qué noticia ha provocado que alguien pague por el diario.es? Y normalmente no hay ninguna clara, pero todas las semanas, todos los meses hay alguna noticia que provoca que haya gente que diga hay que pagar a estos chicos, merece la pena pagar por este periodismo, ¿no? Y para nosotros esa métrica es la más valiosa, la que más vigilamos y a la que más esfuerzo dedicamos.
tenemos mucho... No nos obsesionamos con los datos de tiempo real. Ese Charbit en el que he entrado para ver los datos solo lo consultamos la dirección del periódico y los portadistas, pero no lo tienen los periodistas del periódico. Los redactores no saben si su noticia está siendo muy leída, poco leída. Y sí que me obsesiona mucho el tiempo de lectura. Sobre todo, no tanto en hasta ahora, que es un tiempo móvil y tal, sino ver al final del día en cada noticia dónde la gente ha dejado de leer, ¿no? Porque a veces tenemos tendencia a textos demasiado largos que provocan que la gente los abandone, ¿no? Y eso sí lo miramos bastante. Pero hemos descubierto que cuando un texto está cuidado, cuando una entrevista es interesante, puedes tener tiempos medios de lectura de 5 minutos, de 6 minutos, en una sola pieza, y que la gente de verdad lo lea, ¿no? Pero eso requiere un buen trabajo de edición. Me parece un error obsesionarte con las páginas vistas y sobre todo obsesionarte con las páginas vistas que tú mismo pagas, ¿no? O sea, si tú te dedicas a comprar tráfico en Facebook, ¿de qué te vale esa métrica? Me parece una estrategia antiperiodística. Hay varias preguntas sobre los formatos, cómo combinan fotos, infográficos, videos, cómo es ese mix y a qué le dan importancia en todo caso en cuanto a formatos. Un equipo muy fuerte de datos, son de periodismo de datos, de 3 personas que trabajan, que son mitad informáticos, mitad expertos en datos, mitad expertos en visualización de datos, y que nos han dado grandes alegrías. Son de las piezas más leídas en el diario. Por ejemplo, os invito a revisar los datos que tenemos en portada sobre la curva del coronavirus, los datos de última hora del coronavirus, los mapas que hacemos. Eso en la portada del diario.es, si entráis, podéis ver un montón de piezas que están en una banda en verde, muy vistosas, donde explicamos muy bien todos los datos últimos y es una del tipo de periodismo que más nos funciona, no solamente porque nos dé mucha audiencia, sino porque la gente lo valora mucho, que esté muy bien explicado gráficamente, sobre todo ahora el tema del coronavirus. Y luego tenemos un equipo de vídeo de 3 personas también, que sobre todo da servicio a la redacción, para entrevistas, para reportajes, no son especialistas, son más cámaras que periodistas, son cámaras, montadores, realizadores, y dan servicio a la redacción para las piezas en las que utilizamos el vídeo, que normalmente son las entrevistas, algunos reportajes y algunos especiales también, ¿no? Pero sobre todo somos un medio basado en el texto. Lo que más hacemos es texto. Hacemos prensa escrita, esa prensa escrita que ahora es digital. No somos una televisión, no somos un videojuego, somos un periódico. Muy interesante. Ignacio, hay varias preguntas sobre redes sociales, un poco ya lo hemos conversado también. ¿Cómo conviven las marcas personales de los periodistas? Tu marca personal, profesional en redes, por ejemplo, con el diario.es. ¿Hay alguna especie de paraguas? ¿Hay independencia? ¿Qué pasa con no tenemos hecho un libro de estilo, tenemos cada 2 por 3 algún incendio y tengo que pegar una bronca a algún redactor de decirle, sobre todo, me preocupa más que opinen, que es inevitable que opinen de los temas de los que informan, porque sobre todo les puede provocar luego problemas con fuente, les puede provocar problemas con... Y siempre estoy, no tanto castigándoles, sino advirtiéndoles, joder, en Menganito, te has equivocado con este tuit. ¿Tú crees? Digo, sí, porque mañana tendrás que llamar a este tipo para pedirle un dato y no te va a coger el teléfono, no te va a tomar el teléfono. Ese tipo de cosas sí a veces me preocupa, ¿no? Que los periodistas a veces tenemos cierta tendencia a opinar en redes sociales y eso acaba interfiriendo en el trabajo que hacemos en el periódico. No tanto el extremo que hacen en la prensa inglesa, por ejemplo, en la BBC hay un libro de estilo que, por ejemplo, si haces información deportiva no puedes opinar de fútbol, ni decir de qué equipo eres, ni nada, sin llegar a esos extremos que me parecen un poco exagerados, ¿no? Sí que creo que a veces los periodistas tendemos a opinar demasiado en las redes sociales y que esto a veces nos complica nuestro trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo, opinar en redes sociales es una de las maneras de hacer una marca personal y yo soy el menos indicado para hablar del tema y dar lecciones a mi redacción porque en gran medida la comunidad de mis seguidores en redes sociales se construye por el periodismo de opinión. Yo, aparte de escribir opinión en el diario.es, participo en programas de televisión con mucha audiencia en España, donde opino, en programas de análisis político y donde estoy dando opinión permanentemente, ¿no? Y es parte de los motivos por los cuales he construido una comunidad tan fuerte de lectores y de seguidores en redes sociales, ¿no? Es un poco complicado. En ese equilibrio entre construir tu marca personal y al mismo tiempo intentar separar opinión de información a veces es complejo. Últimas 2 preguntas, Ignacio, y te agradecemos muchísimo este tiempo de conversación. ¿Cuál es la política para la pluralidad de columnistas de opinión? Supongo que acá también está el contexto de lo ocurrido hace poquito tiempo en el New York Times, ¿no? Sí. ¿Qué columna se publica, cuál no? Creo que lo puedo mandar, espérate.
Sí, hice hace poco para este tema, hice una suerte de decálogo, que os lo voy a compartir en el chat, porque será más fácil que os lo cuente, donde di las normas, donde puse por escrito, no solamente para nuestros columnistas y articulistas, sino para nuestros lectores, cuáles son las normas de opinión en el diario.es. Básicamente son 10 normas y hablan mucho, pues en algunos casos, en temas más complejos, como por ejemplo el conflicto de intereses, cuando tienes que informar a tus lectores de que estás opinando desde una posición que tiene un conflicto de intereses con lo que estás contando. Pero sobre todo, para mí la obsesión es que la opinión no justifica los datos falsos. Tú no puedes opinar que es de día cuando es de noche. No puedes opinar que es de día a las 12 de la noche. Ni puedes opinar que el mar es rojo. Ni puedes opinar, tienes que opinar sobre la realidad, ¿no? Y entonces, en eso sí que somos muy obsesivos a la hora de pedir a nuestros columnistas y devolver artículos de opinión cuando consideramos que que cumplen estas normas, a la hora de que la opinión no se puede basar en datos falsos, ¿no? Eso también ese cambio, ese decálogo influyó mucho, que desde hace algún tiempo colaboro en opinión con el Washington Post en Estados Unidos, y el tipo de edición que hacen en el Post y en casi toda la prensa anglosajona de la opinión, me parece que es algo que deberíamos tomar en la prensa latina, ¿no? Desde luego en la prensa española, que la opinión se editaba muy poquito. La opinión era: el señor articulista escribe lo que quiera y nadie le toca ni una coma, y como le toque la coma, censura. Y creo que esa escuela es equivocada, ¿no? Yo creo que el derecho del columnista a opinar libremente no le deja derecho a opinar falsedades, ¿no? Ni tampoco a insultar a nadie. Y ese es en ese decálogo que os he enviado, el enlace, intento un poco reflejar estas normas que estamos aplicando en el diario.es para la opinión. Sobre todo también creo que es muy importante etiquetar los géneros, ¿no? En Internet más todavía, ¿no? Que quede claro que es opinión, cuándo es una crónica y es un género mestizo entre opinión y información, cuándo es información, cuándo es un análisis y quién es la persona que lo escribe. ¿Tienen en España, en el diario.es, en la comunidad periodística española, la discusión entre periodismo profesional, periodismo militante, que seguramente habrás escuchado, es muy activa? Está mucho más marcado en Argentina. Creo que afortunadamente, aunque la polarización en España es muy fuerte, no hemos llegado a la grieta esa que tenéis allí tan terrible, ¿no? Aquí no tenemos ese debate todavía tan marcado, ni mucho menos. Ha empezado a surgir un poquito porque recientemente un partido político, Podemos, creó un medio de comunicación, que era algo que existía en el siglo XIX y existía en revistas de pensamiento, pero no en un medio que de manera activa y militante responde a un partido, ¿no? Y es un poco una novedad, no sé si es una novedad, creo que no es una novedad positiva, pero es una novedad, ¿no? Que un partido, en este caso Podemos, haya creado un medio de comunicación que directamente está creado por dirigentes del partido, está promovido por esos dirigentes del partido, se financia también con los lectores y mandaron a todos los militantes del partido apúntate aquí, o sea, fue una cosa bastante organizada y ha generado cierto debate al respecto, ¿no? Pero todavía eso es una anomalía en España, no es la norma. Y la última pregunta, que me parece también una de las preguntas del millón, por supuesto, seguramente tendrá una respuesta abierta. ¿Cuál es el balance entre lo urgente, tal vez el último momento, y lo importante en la agenda del diario.es? Yo intento equilibrar esos dos tendencias. De hecho, probablemente destinamos mucho más tiempo a lo importante que a lo urgente. Lo urgente, de hecho, es un equipo pequeño y acotado en el diario.es. De los 70 periodistas, en el urgente estarán trabajando, no sé, 2 personas en turnos, acaban siendo 7 personas, 8 personas. Casi todos los periodistas en el diario.es no están en lo urgente, sino que están en sacar temas propios de su área y están muy especializados. El que hace tribunales, el que hace policial, el que hace muy especializados al estilo de cómo era la prensa de papel cuando tenías que responder una vez al día qué era lo importante del día, ¿no? Y eso te permitía pensar un poco en qué publicabas. Creo que, de hecho, una de las claves del éxito del diario es que nos hemos centrado en lo importante y no en lo urgente. Que no nos hemos obsesionado tanto, sí que tenemos una buena sección de última hora, pero no nos hemos obsesionado tanto por eso, sino por dar noticias muy relevantes. Y cuando miras las métricas, evidentemente nadie se hace socio porque des un urgente muy rápido. Se hace socio porque das una noticia muy potente que nadie más sabe, o das una información muy bien hecha, o das algo muy exclusivo. Y eso, el última hora, siempre es de todos. Ignacio, muchísimas gracias por esta hora de conversación. Gracias Bueno, a vos, encantado. Igualmente, Ignacio, solo para quienes están siguiendo el Congreso de FOPE, les recordamos
Lo que sigue, a las 11:30, el panel respecto del podcast, el presente del podcast, audiencias y casos de éxito. Seguimos enfocándonos en temas de audiencia con Agustín Espada y Andrés Blanco, moderado por Majo Müller. Y a continuación, a las 12:30, el taller Cómo hacer un podcast con Carla Nudel y Juan Manuel Lucero. Tienen los links a las salas en el chat para que los tengan a mano y puedan continuar. Y yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado y de nuevo, Ignacio, un abrazo. Hasta luego, gracias a vosotros.